Bueno, y ahora sí, volvimos a secuencia inicial y les adelantamos que íbamos a hablar un poco de la situación del país. Ya hablamos de una gran alegría que tuvimos. Sí. Ahora no sé si vamos hacia la alegría, vamos a hablar de todos pero los garrones. Vamos a ponernos un poquito más en contexto y para eso nos acompaña y estamos muy agradecidos por su presencia Octavio Argüello, es cosecretario de la CGT, secretario regional de camioneros también, exdiputado nacional. Gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, asumís un rol con una importancia y responsabilidad muy alta. Sí, sí, sí. ¿Qué implica eso? No, precisamente eso, ¿no? Es estar en un lugar de mucha responsabilidad, momentos complicados, una situación, creo que está, además de decirlo, social, económica, muy dura, y con un gobierno que precisamente va en contra de los derechos de los trabajadores y sobre todo quiere ir contra el movimiento obrero organizado. Pensando en ese movimiento obrero y pensando también los vínculos o los diálogos también con el gobierno. En la última semana se habló de una posible reunión, finalmente eso no se dio, también iban a estar las cámaras empresarias. Entiendo que hay una cuestión también paritaria en el medio de no homologación de acuerdos por parte del gobierno, incluso cuando las empresas y los gremios acordaron. Digo, ¿cómo está hoy el diálogo con el gobierno? No, está igual. Digo, nosotros tuvimos esta invitación a esta mesa de diálogo social, pero no estamos en las condiciones. ¿Qué no vamos a sentar a una mesa a discutir lo que pueda venir hacia el futuro si no podemos arreglar el presente? Que es esto que vos planteás, ¿no? No nos están reconociendo las paritarias y todas las otras cosas que pasan. Hay un montón de gremios que están en conflicto por este mismo motivo, ¿no? Por más que vos te pongas de acuerdo con la Cámara de Empresarios en un número, te fija el número el Ministerio de Trabajo a través de la no homologación del acuerdo. Si un acuerdo está homologado no tiene validez. ¿Y la no homologación tiene que ver con algún tope que les está planteando el gobierno? Sí, ellos plantean a través del índice de INDEC que sacan ellos, a lo sumo un 4% en 3 meses. Claro. Y es, ¿viste? Una locura. Estamos hablando de un aumento de 20.000 pesos en algunos casos, que el trabajador esto se lo comió el último aumento de nafta o colectivo. Y eso parece inaceptable en un principio, pero te pregunto también para que se entienda, para quienes están escuchando y tal vez no entienden bien los mecanismos de las paritarias, cómo funciona ese diálogo tripartito. ¿Qué pasa cuando el gobierno dice, bueno, nosotros no homologamos? No, por eso nosotros estamos tratando de que se comprenda y se entienda la situación a través del diálogo, a través de agotar las medidas administrativas. Pero bueno, todo tiene un plazo. Si no tenemos una respuesta favorable, seguramente va a desatar esto en un gran conflicto, ¿no? Y en ese sentido te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con bueno, ¿cómo se administran también las tensiones cuando de pronto hay sectores que piden ser más combativos, otros sectores que entienden que tal vez a través del diálogo hay cosas que pueden mejorarle la vida a los trabajadores? Digo, hoy tenés una responsabilidad enorme dentro de la CGT y desde ese lugar, ¿cómo se hace para administrar eso? No es fácil, no es sencillo. Vuelvo a repetirte, sobre todo en una coyuntura como estamos, ¿no? Que no es fácil cuando un gobierno es totalmente en contra de cualquier discusión que se pueda en esta línea que decís vos, ¿no? Pero bueno, no es la primera vez que tenemos esta situación. En nuestra historia tenemos varias de estas, ¿no? Puedo remontarme a los 90, que pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros tuvimos casi 9 años sin tener aumento salarial porque supuestamente los salarios siempre son producto de inflación, y esto es una mentira. Tuvimos 9 años sin aumento de sueldo y el país se nos prendió fuego. Quiere decir que esto no es una realidad. Pero bueno, estos gobiernos siempre tienen esa tendencia. Creo que el error que tiene el gobierno es pensar que si ordena la macro, la micro va a ordenar el mercado. El mercado no tiene corazón. No. El mercado no va a pensar en los trabajadores. Entonces creo que ese es un grave error. Entonces si no se entiende eso, seguramente terminaremos en grandes conflictos. Que vuelvo a repetir, nadie quiere eso, porque no nos conviene a nadie. Mejor sería que se entienda, se vaya al diálogo y comprenda que necesitamos los trabajadores tener este aumento salarial, porque un aumento salarial no es una ganancia extraordinaria del trabajo, es llevar un plato de comida más y una dignidad más a su familia. No estamos discutiendo otra cosa. Pero bueno, este gobierno lo va a tener que entender, o si no tendremos los conflictos que sean necesarios. Y antes de pasarle la palabra a mis compañeros, vos recién hablabas de los 90. ¿Vos creés que este gobierno es más parecido a aquellos años o es más parecido al macrismo? No, esto es más extremo. Me parece que por ese momento por lo menos había más línea de diálogo con el gobierno, y más allá que uno podía estar de acuerdo o no, se podía, en algunos casos, llegar a un acuerdo. Este gobierno es mucho más duro en ese sentido, ¿no? Que los 90. Pero, en definitiva, es medio parecida la línea económica.
uno se recordará que en los 90 había un porcentaje de ciudadanos dentro del sistema y quedaron un montón de otros ciudadanos fuera del sistema, que creo que ahí se empezó a producir la gran desocupación, ¿no? Los famosos parripollos, los remiseros, ahí donde empezó los famosos retiros voluntarios que eran despido encubierto. Pero bueno, estamos en una situación media parecida. Ojalá no, que haya un repunte económico donde se pueda crear trabajo genuino y podamos avanzar, que creo que lo único que te puede dar avance y te puede dar dignidad es el trabajo, no hay otra cosa que te lo pueda ordenar. Octavio, ¿cómo estás? Bien, Vos asumiste tu rol en el triunvirato de la CGT a partir de la renuncia de Pablo Moyano. Hubo, obviamente, muchos dichos cruzados de un lado, de otro. ¿Cómo está la situación para dentro de la CGT? No, yo hace poquito me integro, más allá de conocer a los compañeros hace muchos años, porque bueno, a través de mi militancia gremial y política siempre tuve relación con los compañeros. Nunca pertenecía a la mesa chica, ¿no? O la mesa de conducción de la CGT. No, la relación, estamos conversando, estamos viendo más o menos esta línea que estoy planteando y viendo la posibilidad de lograr un objetivo. Si no es así, yo por lo menos yo tengo un mandato que dio mi organización a través de la Federación y mi secretario general, que es esto, pelear fuertemente en los ámbitos que sean necesarios para lograr llegar a un camino para la dignidad y los trabajadores y que realmente se contemple toda la necesidad de los trabajadores, los jubilados, las cosas que nos pasan. Bueno, ese es mi gran desafío, ¿no? ¿Vos ahí no ves que corra peligro la unidad de la CGT, que se habló mucho a partir de la reunión? No, yo creo que el esfuerzo que hizo Camilo es precisamente para mantener la unidad del movimiento obrero, porque yo creo que si nos dividimos nos llevan puesto a todos juntos, no es momento de división, creo que hoy es momento de sumar y empezar a trabajar en conjunto porque este gobierno por algo está en el gobierno, no es que uno lo eligió, yo por lo menos ni loco votaría un gobierno de este tipo. Pero bueno, hay que entender que un sector de la sociedad en su mayoría lo eligió, bueno, es con lo que tenemos y con esto hay que salir a discutir. Octavio, recién mencionabas la cuestión paritaria, ¿no? Una de las grandes temáticas del momento. Sí. Y esta cuestión de alatarlo a la inflación y hoy tener una inflación del 2,4%, pero a la vez yo imagino que vos le preguntás a tus compañeros y nadie está sintiendo que la inflación está bajando en sus ingresos. Alatar las paritarias, esa inflación baja, se pone en valores muy atrasados. Entonces la discusión se vuelve un arrastre de valores que no representan la actualidad de esa pérdida del salario tan grande que tuvieron. ¿Cómo es esa situación y cómo también se discuten en los sindicatos, en las localidades, al interior de la CGT, en los ámbitos más bajos quizás de la esfera y de las grandes discusiones? No, nosotros tenemos un estudio que hacemos en la Federación de Camioneros, precisamente poniendo ciertos artículos de la canasta familiar, que la verdad la inflación del trabajador es el supermercado. Nosotros no tomamos algunos ni champán ni viaje en avión, así que esas cosas nosotros no nos suma. Creo que la inflación o el índice más inmediato es el supermercado y bueno, y este es el problema. Cuando hacemos los números vemos que estamos muy alejados de la realidad. Vuelvo a repetirte, creo que en el gobierno anterior hemos perdido 19 puntos de valor adquisitivo de los sueldos. Quizás en el momento también hay que entender, se firmaba paritarias muy altas, pero también la inflación era altísima, entonces era correr atrás de la economía. Hoy quizás eso se ha emparejado un poquito. Hoy hay algunos puntos que realmente hay que ser honesto, se están, pero venimos muy atrás. Sí. Entonces, yo siempre digo que aumento es de un piso hacia lo mejor, no cuando estoy tratando de alcanzar, porque es claro que los precios siempre fueron por ascensor y los sueldos por escalera. Entonces, nosotros discutimos eso, necesitamos estos puntos que estamos discutiendo para que sincerar un poco más la economía, ¿no? Y que en el bolsillo del trabajador realmente se sienta esto cambio que el gobierno supuestamente dice. ¿Cómo está hoy la relación entre el movimiento obrero, la CGT y el peronismo? No, bien, nosotros somos peronistas, no hay duda de eso, no hay duda, yo soy peronista desde el vientre de mi mamá, así que yo no tengo duda de eso. Pero bueno, después también creo que ahí tiene que haber un redonamiento, viene una historia muy larga, ¿no? Si empezamos, no nos va a alcanzar 3 programas para contar, por lo menos lo que vengo viviendo yo desde que tengo noción de mi militancia, desde muy pibe. Fueron pasando cosas que, bueno, nos fueron llevando a esta situación. Y situación que hay que plantearla, hay que discutirla. Creo que si uno analiza la última interna real que hubo fue Cafiero Menem, después no hubo mucha interna. Y creo que eso fue debilitando el partido, porque si no hay renovación es muy difícil que se pueda avanzar. Yo me acuerdo una vez le hice una pregunta a Landó, que era apoderado del 83, digo, vos del 83 estás apoderado en el PJ, ¿viste? Digo, no es poco mucho. Y él me explicaba cómo fue eso, cuando se vuelve a la democracia después de un proceso militar durísimo, donde
desaparecieron muchos compañeros, y muchos de esos compañeros eran compañeros militantes, eran cuadros políticos. Después estaba vacío y se puso lo que había. Y después muchos de esos quedaron manejando el peronismo hasta los últimos días. Entonces creo que ese debate también lo tenemos que dar dentro del partido. Porque ya creo que no hay lugar para el dedo, ¿viste? Hoy hay que debatir porque la sociedad ha cambiado, el votante ha cambiado, y también tenemos que analizar eso, cómo nosotros podemos hacer una propuesta, una alternativa real para que la gente vuelva a confiar en toda la dirigencia y sobre todo en el peronismo. Claro, sí, sobre todo ese contrato electoral que busca Exacto. representar. Y hablando de representación, te quiero llevar a otro debate que por estos días, abre muchas aguas, que tiene que ver con la representación gremial. Uh-huh. Hoy el movimiento obrero y sobre todo la CGT sigue teniendo una representación altísima. Sí. Pero lo cierto es que, las nuevas formas de trabajo, introducen tal vez algunos nuevos debates o discusiones de cómo representar eso. ¿Qué pensás sobre este tema? Eso, pienso lo que pensaba, que hay que entender esto, que ha cambiado el mundo, no nosotros, el mundo ha cambiado, sobre todo después de la pandemia. Se demostró, yo creo que la pandemia por ahí uno pensaba que iba a hacer algo de una unidad más colectiva y cada vez lo hizo más individual a la persona, porque se descubrió que el teléfono vos podés trabajar, no hace falta presentarte al trabajo porque podés trabajar de una forma virtual. Son todos nuevos desafíos y sobre todo lo que viene avanzando lo que la tecnología y la robótica, ¿no? Y hoy estamos hablando la era de la inteligencia artificial, entonces creo que también tenemos que sentarnos en una mesa y decir, mirá, hay cosas que hay que cambiar porque si no nos quedamos fuera del sistema, no va a haber posibilidad que el trabajador pueda crearse más laburo con el viejo pensamiento de antes, ¿no? Porque yo no creo que haya una revolución industrial como fue en el 45. Sí. Yo creo que vino por otro lado la revolución laboral. Entonces también tenemos que discutir esto. Y yo creo en ese sentido, y yo eso es lo que también propongo. Es decir, muchachos, veamos todos los puntos, porque a veces encapricharse, no querer cambiar nada, precisamente en dejar cada vez más trabajadores fuera del sistema, ¿no? No, sí, fuera del sistema tal vez, y fuera del sistema también de la representación gremial con la porque generación. seas informal. Claro. Vas al trabajador y lo llevas a la informalidad. Y en esto me hace pensar también, cuando yo decía dividir aguas, pienso también en la reforma laboral de este gobierno, que, si bien terminan aprobando una reforma laboral, le costó mucho. Sí. Y eso que le costó tiene que ver también con un accionar, de los sindicatos, del movimiento obrero en general, lo frenó en su momento la justicia. De hecho, la reforma laboral que aprueban termina siendo mucho más acotada que los deseos del propio gobierno. Y lo que quieren seguir, ¿no? Porque ¿y cómo sigue esa discusión? No, eso hemos logrado hasta ahora que no se produzca hoy. Pero bueno, nosotros seguimos muy atentos a eso, porque la reforma que presentó el legislador Tetaz es durísima. A veces piensan que atacan al movimiento obrero porque quieren defender a los trabajadores. No, atacan al movimiento obrero precisamente para poder avanzar sobre ello. Porque si no, el trabajador queda totalmente descubierto, queda a merced del mercado, los grandes empresarios. Pero bueno, entonces quieren avanzar pegándole al movimiento obrero para realmente pueda avanzar sobre los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces estamos muy atentos en eso, tratando de que no suceda, ¿no? ¿Y el gobierno ahí quiere que ustedes se sienten también en la mesa a discutir aquellos ejes que tal vez pueden, alguno dirá, más polémicos? Sí, yo creo que en eso se abre en línea, ¿viste? Pero no puede ser una discusión de sordos. Si me siento en una mesa de negociación, cualquier negociación, si nos vamos los dos conformes, porque algo mal hicimos, tiene que haber una discusión equilibrada, decir, bueno, esto puede ser y esto tiene que venir para esto. Ahora, si va todo para un lado, no tiene sentido una adecuación. ¿Para qué nos vamos a sentar a discutir? Lo cierto es que vos acabás de asumir al triunvirato, pero en este tiempo, en los diálogos, aunque hayan sido pequeños o grandes, que se tuvo con el gobierno, ¿la CGT se sintió escuchada por...? En algunos puntos sí, en otros no, los que manifesté anteriormente, y también quería avanzar en una reforma laboral. Eso nosotros no lo vamos a aceptar bajo ningún término. Hay una cuestión que tiene que ver con la desocupación, ¿no? Que se han perdido muchos puestos de empleo, incluso de los sectores registrados privados se ha perdido ya no solo del informal o del sector público, sino que muchos puestos privados registrados perdidos en este tiempo, y quizás los que no se pierden le están pagando menos, o lo suspenden, o generan presiones de disciplinamiento para que esas personas decidan renunciar. Algo que pasó similar en los 90. ¿Vos sentís que eso se va a profundizar en estos meses? ¿Sentís que ya la ola de despidos, como se dice, terminó
y empezó y demás? ¿O crees que esta profundización de No, yo la creo que puede haber desocupación una se va a sentir? reactivación. Por eso creo que tenemos que sentarnos a ver cómo adecuamos al trabajador lo que pueda venir como reactivación. Yo creo que nosotros precisamente tenemos lo que el mundo necesita, que es energía. Sí. Somos un país que, gracias a Dios, somos ricos en eso, y creo que va a venir una discusión diferente. Entonces, por eso digo, hay que adecuar a los trabajadores para esa discusión, que se pueda dar un crecimiento que yo creo que puede suceder, ¿eh? No lo veo lejos que esto suceda. Yo creo que el gobierno tiene la posibilidad el año que viene arrancar con una gran inversión de privado. Sí. Y entonces tenemos que verlo eso, tenemos que sentarnos y prepararnos para esa discusión. Porque ¿cuál es el secreto? Traer trabajadores dentro del sistema. Si los sindicatos no tienen trabajadores, no hay sindicato que resista. Y yo no creo que el gobierno quiera terminar sería una locura, porque tiene que haber un intermediario entre el gobierno y los empresarios. ¿Quién va a ser el intermediario? Después puede ser anárquica la cosa, y mucho peor. Creo que el movimiento obrero es un gran ordenador en estas discusiones, no entre las partes. Si no, el trabajo queda totalmente desprotegido. Octavio, te pregunto por una... Iba a decir un consenso, pero la verdad que no es un consenso. Sí. Son algunas opiniones que hay dentro de la militancia peronista, o llamémosle nacional y popular, para hacerlo un poco más amplio, que es un cierto reclamo hacia la CGT sobre, que tendría que ser más combativo, tendría que hacer un paro general o no sé qué. Se escucha mucho eso, yo no sé si ustedes, me imagino que sí. ¿Qué le responden ustedes? No, sí, que nosotros creo que lo primero que nos pusimos en la calle a discutir con este gobierno fue el movimiento obrero. El 24 de enero, sí. Otra marcha, a través de muchos actos. Cuando se quiso votar la ley base, fuimos todos los miércoles o los días de sesión a protestar. Yo creo que tiene que hacerse un autoanálisis de la política que hacen ellos, porque también nosotros tenemos que tener un lugar donde canalizar nuestro reclamo. Si después nosotros, por más reclamo que hagamos, después los senadores y los diputados votan otra cosa, ¿qué podemos hacer nosotros? Ahí no tenemos mucho para discutir. Entonces creo que también ellos tienen... Pero bueno, esto siempre es histórico. Vos sabés que es lo que pasa. Cuando haces paro, porque apretás, sos un apretador, no dejás trabajar. Cuando no haces paro, ¿por qué no haces paro? Digo, esto pasa en la sociedad y nos pasó siempre. Todos los gobiernos, mira, el color que sea, siempre nosotros somos los culpables de todos los males. Parece que la política pasa y no. Creo que acá también tiene que ver mucho la política. Algo claro, que se medía mucho en este sentido era el termómetro de cuándo, ¿no? De dejar quizás esas estrategias y decir, che, bueno, no podemos tirar toda la carne al asador tan solo el primer año porque quedan otros 3 de mandato, ¿no? Y un poco se calculaba... hay una sensación social, ¿viste? Uno puede estar de acuerdo o no, este gobierno fue elegido por el voto popular. Absolutamente. Y hoy vos mismo, ustedes los pueden observar, que todavía tiene un apoyo popular bastante importante. Sí, total. Por eso, yo lo miraba ayer al compañero Matural que quería decretar un paro. Si bien el trabajador entiende que es justo el reclamo, también dice, pero me dejás sin laburar a mí. Claro. Y entonces ahí entra la discusión, la controversia, ¿viste? Es decir, bueno, entonces queremos comparto con vos que hay tiempo para las cosas. Un gobierno, por ahí, quizás a los 2 meses que asumió, si le haces un paro no tiene mucho sentido, porque todavía tiene el apoyo popular, todavía no se puso en práctica el plan de gobierno que tenga el que sea. Yo creo que hay tiempo para eso, pero los tiempos se agotan. Yo creo que si no hay algo inmediato para que esto de lo que hablamos anteriormente, realmente el trabajador y la gente empieza a ver la diferencia en el bolsillo de la supuesta orden macroeconómico, y esto en algún momento va a tener un corte. Yo siempre digo, un ajuste dura hasta que dura el ajustado, no hay otro secreto, y que no se equivoque ningún gobierno. El pueblo puede acompañar, pero no es manso, sabe hacer tronar el escarmiento. Si esto no hay una medida que satisfaga al pueblo, esto se puede terminar en algo. ¿Pensás que puede haber recuperación en algún momento de empleo y salario? Sí, yo creo que hay condiciones. Me parece que puede haber condiciones, si se hacen las cosas bien, ¿no? Vuelvo a repetir, hay condiciones como para poder esto suceder. A mí me preguntaron otra vez qué opinaba de la ley del REGI. Sí. Y yo digo, capaz que es el impuesto a lo que no hicimos, ¿no? Porque creo que mi forma de pensar, nosotros tenemos la riqueza natural, pero también tenemos que buscar la forma como explotar esa riqueza. Si nosotros no creamos infraestructura para explotar esa riqueza, también estamos complicados. Claro. Pues fíjate, nos llevan el petróleo y no tenemos ganancia con participación, tenemos regalías.
por eso digo que hay muchos temas. Queremos discutir una ley de energía cuando tenemos una ley de energía del 94. Entonces creo que todos estos temas son temas muy profundos y muy importantes que tengamos que empezar a debatir, ¿no? Cómo nosotros adecuamos las leyes y las condiciones para que realmente todas estas cosas sea y se pueda volcar al beneficio del pueblo. Como la tecnología. La tecnología, ¿qué es el secreto de la tecnología? La tecnología viene a servicio del hombre o el hombre a servicio de esa tecnología. Creo que tiene que ser la tecnología al servicio del hombre para que se pueda crear más trabajo, no que cada vez te limite y te deje más trabajo fuera de la formalidad. Pienso un poco en el modelo de este gobierno y te quiero preguntar si ves algún ganador. En la vida, viste, uno aprende que toda victoria es transitoria y toda derrota todo es relativa. Te digo, toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria. Esto se verá con el tiempo, ¿no? Según cómo vaya caminando esto. Porque viste que algunos dicen por ahí, ¿no? Bueno, tal vez al final le va bien a Milei. Puede ser. Yo creo que Milei es un gobierno, un presidente que no tiene que rendir cuenta a nada porque no tenía nada. Claro. Un hombre que ganó sin partido político, sin diputados, sin senadores, sin intendente. Y fue irruptivo y eso. ¿Cuánto puede durar eso? Y no lo sé decir, ¿no? Sí, claro. Y para ir cerrando, te quiero hacer una pregunta vinculada un poco a la trayectoria del último año de la CGT. Se la vio a la central en distintos momentos, en unidad en distintas marchas, por ejemplo, la universitaria, estuvo el paro general. Sí. Sé que en los sindicatos en los últimos años, ni siquiera te diría en este año, se dio un gran debate sobre el rol de las mujeres trabajadoras también. Te quiero preguntar si crees que la unidad con otros sectores cada vez va a ser más fuerte. ¿Cómo se maneja eso? Tiene que ser más fuerte. Tenemos que, lo dije anteriormente, tenemos que buscar esa unidad. Tenemos que buscar esa unidad para hacer frente a todas estas cosas, ¿no? Pero una unidad con un concepto claro, ¿no? Una unidad y un proyecto político. Yo creo que no hay tiempo para mezquindades ni personalismo. Hoy tiene que ser algo que sea realmente para una construcción realmente colectiva, que el beneficio sea colectivo, no que sea para algunos sí y para otros que queden afuera. Creo que esa es la gran asignatura pendiente que nos queda, ¿no? Cómo nos unificamos, pero sobre todo para discutir un proyecto de país hacia el futuro. Octavio, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme, como siempre, un gusto. El gusto es nuestro. Nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.